Capítulo 15. The Joke. El capítulo 15 abre con una afirmación desconcertante. Al final de todo este viaje, la gran revelación es un chiste. No un chiste trivial, sino un chiste cósmico. Un giro inesperado donde el buscador descubre que aquello que temía, aquello que perseguía, aquello que intentaba descifrar, nunca fue real en el sentido que creía. Icke describe este momento como el despertar de una risa interna, una especie de alivio profundo que llega cuando la conciencia comprende la naturaleza ilusoria del sistema. Es la risa que surge al mirar hacia atrás y darse cuenta de cuánta energía, cuánto sufrimiento y cuánta seriedad se invirtieron en un sueño. La risa no minimiza la experiencia humana, pero sí revela su verdadera proporción. Lo que llamamos vida, tan urgente, tan dramática, tan llena de importancia, es una expresión temporal dentro de un campo de conciencia que nunca estuvo atrapado. Y ese contraste genera una especie de humor sagrado. El chiste es que pasamos años intentando descifrar un laberinto que no tenía paredes, años tratando de romper una prisión que nunca tuvo cerradura, años luchando contra sombras que solo necesitaban luz, y que explica que la ilusión de sufrimiento, miedo, control y separación se sostiene mientras creemos ser el personaje dentro del juego. Pero cuando la conciencia recuerda que no es el personaje, sino el jugador, la tensión desaparece y lo que queda es una claridad radiante, casi cómica. No porque la vida no importe, sino porque la vida no es lo que creíamos. El capítulo señala que el sistema, la Matrix, la narrativa colectiva, los mecanismos de control, solo tiene poder mientras la conciencia se lo concede. La seriedad con la que tomamos la ilusión es el pegamento que la sostiene. La mente se cree atrapada. La conciencia nunca lo estuvo. Esa distancia entre percepción y realidad es la fuente del humor cósmico de este capítulo. Icke describe que muchas tradiciones espirituales antiguas intuían este punto. El sabio no llora al descubrir la ilusión, se ríe, no por desprecio, sino por liberación, porque ve la ingenuidad del yo pequeño intentando controlar un universo infinito. Es la misma risa que siente un personaje de sueño cuando, al despertar, comprende que su tragedia nocturna nunca fue real. El joke, entonces, no es burla, es reconocimiento, es la sonrisa silenciosa que surge cuando descubres que la guerra nunca fue necesaria, que el enemigo nunca existió, que la búsqueda nunca tuvo que ser tan dolorosa. La conciencia despierta mira la ilusión y no la combate. La contempla con ternura y a veces con una risa suave que lo abarca todo. El bloque cierra con la esencia del capítulo. La gran broma es descubrir que aquello que te aterraba nunca tuvo poder real sobre ti. Y esa comprensión, más que cualquier revelación dramática, es la verdadera libertad. En este tramo del capítulo, Icke profundiza en la naturaleza del chiste cósmico, la revelación de que todo aquello que parecía monumental, definitivo o aterrador, era solo una interpretación de la mente condicionada. La conciencia, cuando despierta, ve la estructura completa del juego y comprende algo esencial. El drama nunca fue un requisito, solo un hábito. La mente reducida vive atrapada en intensidad. Necesita problemas, antagonistas, conflictos, metas, victorias y derrotas para sentirse existente. Sin esa tensión, siente que desaparece. Por eso convierte la vida en un campo de batalla constante. Pero la conciencia no necesita nada de eso.
Ella observa el drama con una distancia amorosa, sabiendo que todo es parte de la experiencia temporal. El miedo, la búsqueda, la confusión, el deseo de comprender. Todo eso forma la narrativa del personaje, no la del ser. Ike explica que el momento del joke llega cuando la conciencia reconoce que la seriedad con la que vivíamos era la verdadera trampa. No porque la vida no tenga importancia, sino porque la importancia era una construcción dentro del sueño. Lo que llamábamos problemas grandes eran desde otra perspectiva configuraciones de percepción. Lo que llamábamos amenazas eran reflejos internos. Lo que llamábamos mal era ignorancia profunda buscando estabilidad. Y lo que llamábamos verdad absoluta era una opinión condicionada. Nada de esto se minimiza, simplemente se coloca en proporción. La risa surge cuando el observador ve que llevaba décadas empujando puertas que jamás estuvieron cerradas, cuando descubre que la prisión era conceptual, cuando comprende que el enemigo era un personaje dentro del guión, cuando siente que la identidad personal nunca fue el punto central de la existencia. El capítulo dice algo sutil, pero transformador. La seriedad es el lenguaje de la mente. La ligereza es el lenguaje de la conciencia. Por eso el despertar se acompaña de una suavidad inesperada, no un desapego frío, sino un abrazo cálido hacia la vida tal como es. Ike propone que este humor sagrado no niega el dolor, pero lo contextualiza, no minimiza las dificultades, pero las desactiva como absolutas, no elimina la tragedia humana, pero la reconoce como parte de un proceso más amplio donde nada puede amenazar lo que realmente somos. En este bloque, Ike también señala que la humanidad ha tomado demasiado en serio su propio sueño. Ha convertido símbolos en dogmas, sistemas en verdades, ilusiones en identidades. Y la risa del despertar es justamente el acto de poner todo eso en su sitio. Es una forma de decir, ya entendí, gracias por la experiencia, ahora veo. El bloque finaliza con una frase que vibra con la esencia del capítulo. La conciencia no derrota a la ilusión, simplemente deja de tomársela tan en serio. Y en esa simpleza, la libertad se vuelve inevitable. En el cierre del capítulo, Ike explica por qué la risa, no la resistencia, no la indignación, no la lucha espiritual, es el verdadero punto final del despertar. La risa, dice, es la señal inequívoca de que ya no estás atrapado en la interpretación del personaje. Es la vibración natural de quien ve con claridad. La conciencia despierta reconoce que todo el sufrimiento del viaje, toda la sensación de pérdida, toda la urgencia por entender la verdad fue parte de un proceso para recordar que nunca fue necesario. El chiste no se burla de la humanidad, se burla de la ilusión de separación. El yo pequeño, el que vivía preocupado por el futuro, temeroso del sistema, obsesionado con la identidad, se toma a sí mismo demasiado en serio. Cree que es el protagonista absoluto de una historia cósmica. Cree que la vida depende de sus decisiones, sus aciertos y sus errores. Cree que la muerte lo borra. Cree que el mundo lo amenaza. Pero cuando la conciencia despierta, ve esa tensión como quien recuerda una obra de teatro en la que actuó demasiado intensamente. Reconoce la entrega, reconoce el drama, reconoce la emoción y también reconoce que nada de eso tocó lo que realmente es. La risa aparece porque la carga cae, porque ya no hay nada que proteger, porque ya no hay ilusión que sostener. En este bloque, Ike subraya que la ilusión se alimenta de solemnidad.
La seriedad es la argamasa que mantiene la narrativa cohesionada. Cuando el observador deja de tomarse la ilusión demasiado en serio, las estructuras se aflojan. Lo que parecía amenaza pierde densidad, lo que parecía destino pierde rigidez, lo que parecía autoridad pierde poder, lo que parecía eterno se muestra temporal. La conciencia descubre que no necesita ganar, no necesita convencer, no necesita huir, no necesita vigilar, no necesita luchar. Todo ese peso era parte del sueño. El capítulo explica que la verdadera broma es esta. Creímos que éramos personajes atrapados en un sistema, cuando siempre fuimos la conciencia observando el sistema. Nada podía dañarnos realmente, nada podía poseernos, nada podía limitarnos, nada podía controlar lo que no tiene forma. El yo pequeño vivía en tensión porque se creía vulnerable. La conciencia vive en paz porque sabe que es infinita. Y ese contraste es tan abrumadoramente simple, tan radicalmente obvio, que la única respuesta posible es una sonrisa. Icke termina este capítulo con una idea que vibra como cierre no solo del libro, sino del viaje entero. La iluminación no es entender la ilusión, es encontrarla graciosa, porque en esa risa suave, amorosa, cósmica, la identificación se disuelve sin esfuerzo, y lo que queda es libertad.